Vale, este es el vino quizá más de guarda de todos. Yo creo que esto es un gran vino, pero está joven. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, este vino que estamos catando ahora tiene un punto de reducción que a mí me gusta mucho, que es cuando huelen a... O sea, para mí hay unos tipos de estar los vinos cerrados y reducidos muy diferentes, ¿no? O sea, cuando huele a huevo podrido, que eso huele fatal, o a mercaptano. Pero hay otro tipo de reducción, que es esta, que es como un tipo de... una especie de fósforo, un poco de cirilla, que a mí me da hasta toques un poco minerales, en cierto modo, que a mí me gusta y que tengo comprobado que no va a más, porque esto no evoluciona a más, sino todo lo contrario, se va haciendo cada vez más elegante. Sí, esto lleva 2 meses en botella. Es que tiene un montón de... O sea, tiene ese rock and roll un poquito del vino, ¿no? Que por ejemplo Finca Sandoval, que está rico también, pero es un poquito más maderita, más comercial. Esto es más... En este vamos a subir la producción con muchas otras parcelas de Boval, pero el primer finca fundamentalista, es una parcela concreta, que es la misma que esta. Es la misma parcela, solo que tiene una parte que está así inclinada y otra parte que está llana. La parte del llano es la parte, pues, porque por erosión tiene más profundidad, la arcilla es la partícula más fina y es la que más se arrastra y va acumulándose en la parte honda. Entonces toda esta parte del hondo tiene más arcilla y más profundidad de suelo, es este vino. Y esta parte de aquí, esta parte que está en pendiente, tiene mucha grava, mucha grava, mucho canto rodado y con menos arcilla y el calcáreo más disponible, es la rosa. O sea, es decir, sí que lleva esa mezcla varietal del 10%, que serán otras cosas que están ahí, eso sí que lo lleva la rosa, pero del blanco no lo echamos todo. Lo de blanco le quitamos... El blanco tenía la parcela, pues un alrededor de un 30%, pues un 20%. Le pusimos un 10% porque nos parecía chulo ponerle ese 10% con fermentación y tal. Pero el resto, es el otro 20%, lo quitamos. De hecho, la rosa es un vino que a lo mejor ni os suena, o sí, pero no es un vino muy conocido de Finca Sandoval. Porque la rosa solo se elaboró en 2007 y 2014. Fueron 2 años donde se hizo una selección de las mejores barricas de Finca Sandoval. Porque eran 2 años muy buenos y había unas barricas que destacaban. Pero es ese estilo, cierto modo, bordolés, ¿no? De acabar de definir los vinos en bodega. Es decir, ostras, mira, esta barrica me gusta mucho, lo embotello por separado. Pero no es diferente a Finca Sandoval, simplemente que la barrica es mejor, evidentemente. Aquí la rosa es un vino que ya no va a salir ocasionalmente, que va a salir todos los años, y que va a salir todos los años y va a provenir siempre de este viñedo. Porque sí que es verdad que cuando elaboramos todo por separado, vimos que esta viña era especial. A mí esto me da unas sensaciones especiales. Me parece que es extremadamente mineral, una estructura súper potente en la boca, pero a la vez es fino, pero tiene muchísima boca, pero con bastante elegancia. Y es cierto que le falta tiempo de botella, como es lógico. Ya tiene una acidez brutal, un súper largo. Yo creo que es un gran vino.